Nadie lo eligió. Nadie lo quería. Todos decían lo mismo. Demasiado pequeño para la NHL. Pero ese mismo jugador, ese mismo hombre al que cerraron cada puerta, terminó humillando a toda la liga. Esta es su historia. Laval, Quebec, Canadá. Antes de que saliera el sol, antes de que llegara cualquier otro jugador, ya estaba ahí. Desde niño sabía dos cosas. Primero, amaba el hockey más que nada en el mundo. Segundo, nunca sería el más grande. Pero había algo más importante que el tamaño: hambre. El hockey profesional busca siempre lo mismo: tamaño, fuerza, físico. Y Martin St. Louis no tenía ninguno de los tres. Los entrenadores lo miraban y veían lo que no era. Ninguno tomó el tiempo de ver lo que sí era. Martin guardaba cada rechazo, no con amargura, con combustible. Draft de la NHL, 1998. El momento que define la carrera de un jugador de hockey. Ronda 1. Su nombre no aparece. Ronda 2. Silencio. Ronda 3. Nada. El draft terminó. 222 jugadores fueron elegidos ese día. Martin St. Louis no fue uno de ellos. Para cualquier persona normal, ese sería el final. Hay un momento en la vida de todo atleta que define quién es realmente. No el momento de ganar, el momento de perder de la forma más pública posible. Para la mayoría, ese es el final. Pero Martin se hizo una sola pregunta. ¿Creo en mí mismo más de lo que ellos no creen en mí? La respuesta cambió todo. Gimnasio vacío, las 11 de la noche. Sin cámaras, sin scouts, sin nadie mirando. Cuando el mundo entero te dice no, tienes exactamente dos opciones: creerles o demostrar que están equivocados. Martin eligió lo segundo. Esa noche. Y cada noche después. Mientras otros descansaban, él entrenaba. Mientras otros celebraban, él practicaba. Mientras otros dormían, él ya estaba en el hielo. No había nadie mirando. No importaba. Los grandes no trabajan para que los vean. Trabajan porque no pueden no hacerlo. Universidad de Vermont. Ahí fue donde algo empezó a cambiar. Su velocidad confundía a los defensores. Su inteligencia los destruía. Su control del puck era diferente. Y poco a poco, la gente que lo veía jugar empezaba a pensar lo mismo. Este chico tiene algo especial. Finalmente, llegó una llamada. No era un gran contrato, no era una garantía, no era lo que soñaba exactamente. Era solo una oportunidad pequeña, una puerta entreabierta. Para la mayoría de los jugadores, eso no sería suficiente. Para alguien que llevaba años esperando exactamente este momento, era más que suficiente. Tampa Bay Lightning, year 2000. And a keeper decided to give him what no one else had given him, a real opportunity. And in that moment, the player who trained solo in gyms vacuumed at midnight, the player who nobody chose in the draft, entered the NHL ice. And he wasn't going to waste not even a single second. Los defensores no podían seguirlo. Era demasiado rápido, demasiado inteligente. Y cada temporada,
Martin St. Louis se volvía mejor. El mismo jugador que nadie quiso draftear se estaba convirtiendo en una pesadilla para toda la liga. Y lo mejor todavía estaba por llegar. Goal trusts goal. Assistants trust assistants. And one by one, those who doubted began to kyle themselves, because there ya no argument. Ya no podden see que era demasiado pequeño. Ya no podden see que no tenía el nivel. The marker no leaves space for the excuses. Pero Martín no solo anotaba, hacía mejores a todos a su alrededor. Pases que nadie más podía ver. Jugadas que creaban oportunidades de la nada. Y en el vestuario, los jugadores empezaron a mirarlo diferente. No solo como un gran jugador, como un líder. Los rivales lo estudiaban, preparaban planes específicos para él, diseñaban estrategias para pararlo. No funcionaba. Un defensor lo describió así: jugar contra Martin es como intentar atrapar algo que ya no está ahí cuando llegas. Y lo peor para ellos, nadie podía detenerlo. Temporada 2003-2004. Martin St. Louis ganó el Art Ross Trophy, el máximo anotador de toda la NHL, y el Hart Trophy, el MVP de toda la liga. El jugador que nadie quiso draftear ahora era oficialmente el mejor jugador de toda la NHL. En ese momento, todos los scouts que lo ignoraron tuvieron que mirarse al espejo. Pero ganar el MVP no era suficiente. Había algo más grande esperando. Los playoffs de la NHL. El hockey más intenso del mundo. Donde el talento solo no basta. Donde el corazón decide todo. Y Martin St. Louis tenía el corazón más grande del vestuario. La final de la Stanley Cup, the pressure most grand que exists in the hockey, donde los grandes jugadores a veces desaparecen, donde los errores se recuerdan para siempre. And Martin St. Louis no desapareció, hizo exactamente lo contrario. Cuanto más grande era el momento, más grande era él. Y en el momento más importante del partido, más importante de la temporada, más importante de su vida, ahí estaba, creando la jugada, ejecutando la decisión correcta, haciendo lo que llevaba toda su vida preparando, en silencio, mientras nadie miraba. Contra todo pronóstico, contra cada entrenador que lo ignoró, contra cada scout que lo descartó, contra el sistema entero que decidió que no era suficiente. Contra todos ellos, Tampa Bay Lightning era campeón. Y en el centro de esa celebración estaba el jugador que nadie quiso elegir. La Stanley Cup, el trofeo más difícil de ganar en el deporte profesional. Y en ese momento, el peso de ese trofeo no era solo el peso del metal, era el peso de cada mañana antes del amanecer en Laval, de cada gimnasio vacío a medianoche, de cada puerta cerrada. Todo ese peso convertido en gloria. El mismo jugador, el mismo chico pequeño de Laval que entrenaba solo antes de que saliera el sol. El mismo jugador que 222 equipos ignoraron. El mismo hombre que trabajó en silencio cuando nadie creía. Ahora sostenía la Stanley Cup entre sus manos. Algunos momentos valen cada segundo de cada sacrificio. Este
era uno de ellos. Más de 1000 puntos en the NHL, un MVP, una Stanley Cup, multiples temporadas de élite, 16 years dominating the Liga. But the statistics don't tell the history completely. What doesn't appear in the numbers is what Martin demonstrated to the world enter. Que the system can be wrong. Que the scouts can be wrong. Que the size doesn't define the limit. Hubo un momento en que los estadios enteros coreaban su nombre. El nombre del jugador demasiado pequeño. El jugador que nadie drafteó. El jugador que Calgary ignoró. Ahora 18,000 personas pronunciaban ese nombre al mismo tiempo. Y el pequeño de Laval dominó a los gigantes. La historia de Martin St. Louis nos recuerda algo que el deporte moderno a veces olvida: que los números no miden el corazón, que los scouts no pueden ver lo que ocurre en un gimnasio vacío a medianoche, que el sistema siempre tiene puntos ciegos. A veces no se trata de tamaño, no se trata de físico, se trata de creer cuando nadie más lo hace y actuar en consecuencia, cada día, sin audiencia. Martin St. Louis entered Al Hockey Hall of Fame in 2018, the destiny final of the veritable legends. The same player that the system rejected, our lives forever in the libras of history. Dinos in the commentaries, what crest café the clay of success? ¿El corazón o el talento? Síguenos para más historias de la NHL que nadie te contó. Nos vemos en la próxima.